nunca más pudo ver, pero se gozó en la obra de Dios en su vida. Escribió himnos maravillosos que todavía nosotros cantamos hoy en día. Así que la historia de este hombre que nació ciego y que recibió la vista es maravillosa, no porque se haya resuelto bien, sino porque las obras de Dios se manifestaron en él. Y a veces las obras de Dios se manifiestan en otra manera, no librándonos de la aflicción, guardándonos en medio de la aflicción, usando una vida afligida para su gloria, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer a partir del versículo 26. Dice: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oremos. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de cantar acerca de tu grande, sublime y eterno amor. Qué maravilloso tema y qué maravillosa verdad. Te agradecemos, oh Señor, por amarnos al punto de dar a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. No aprendemos del amor en las más elevadas obras de la literatura humana, ni tampoco aprendemos del amor en las más acabadas obras de la cinematografía o el teatro o lo que sea que el hombre pueda hacer. Aprendemos lo que es verdaderamente el amor al mirar al Gólgota, al mirar la manera que tú entregaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, el motivo y la forma y el motivo por el cual Él entregó su vida. Muchas gracias por eso. Y ahora pedimos que, a pesar del calor, podamos prestar atención a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Hemos estado considerando el capítulo 9 del Evangelio de Juan, como dijimos, ese capítulo donde se relata la sanidad de este hombre que había nacido ciego y nunca había tenido la oportunidad de ver. Jesús se acercó a él, Jesús tomó la iniciativa, Jesús escupió en tierra, Jesús hizo lodo, Jesús untó los ojos de este hombre, Jesús le ordenó que fuera al estanque de Siloé a lavarse, y cuando regresó viendo. Y a pesar de que aquel día fue un día maravilloso para el hombre, fue el comienzo de una serie de complicaciones que seguramente jamás se hubiera él imaginado. Los fariseos lo acosaron una y otra vez, no porque tuvieran algo contra él, sino con el propósito de desacreditar al Señor Jesucristo. La premisa era no creer que Cristo era el Mesías. La premisa era no reconocer ni confesar que Cristo era el Mesías, y a la vez lograr que ninguna otra persona reconociera o confesara que Cristo era el Mesías. Pero aquello iba en contra de sus propósitos. No se ha oído, como dice aquí desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Así que no estaban ante una persona común. Estaban ante el Dios hecho carne, el Mesías prometido, aquel de quien habló Moisés, y estaba manifestando sus credenciales al obrar milagros como este. Así que los fariseos insistían, como vimos el domingo pasado, en la supuesta pecaminosidad de Jesús, sin detenerse a considerar en ningún momento la gloria de Él. Sin detenerse a considerar en ningún momento la majestad de este hombre que le había dado la vista a alguien que había nacido ciego. Y ellos una y otra vez se acercan al hombre
durante este tiempo, no con la intención de oír para creer, ¿verdad? A veces nosotros nos alentamos sabiendo cómo Dios ha obrado a favor de un hermano y le decimos, a ver, contame de nuevo cómo fue ese encuentro, cómo fue ese trato del Señor contigo y nos recreamos y nos alentamos oyendo. Pero ellos no querían ni recrearse ni alentarse, no querían oír para creer, por el contrario, querían oír para desacreditar. No podían negar lo que había sido hecho, pero aún así insistían con denostar al autor del milagro. Estos hombres en este punto, a partir del versículo 26, que es nuestro texto de hoy, ya habían interrogado una vez al hombre sanado. Ya habían interrogado a los padres una vez también, ¿recuerdan? Y ahora vuelven a interrogar al hombre sanado. Dice el versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y como dijimos, cuando no pudieron negar el milagro, cuando no pudieron negar la verdad, ya lo habían interrogado y estaba evidente, era evidente que había ocurrido algo, apuntaron a la supuesta pecaminosidad de Cristo. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, lo oímos. Y la palabra saber, dijimos ya, es importante en este párrafo del capítulo 9 de Juan. Mencionamos que encontramos en este párrafo 3 cosas en relación a saber. En primer lugar, lo que el hombre sanado sabía, lo vimos el domingo pasado, dice él, si es pecador no lo sé, una cosa sé, ahí está lo que el hombre sabía, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y hoy vamos a detenernos en la segunda cosa que tiene que ver con saber, y es lo que los fariseos deberían haber sabido. Lo que los fariseos deberían haber sabido, y eso va del versículo 26 al 34. Cuando fueron al hombre con esa afirmación, nosotros sabemos que este hombre es pecador, el hombre sanado respondió lo que leímos y mencionamos recién en el versículo 25. Una cosa sé, yo no sé si es pecador, pero yo sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es una maravillosa expresión, ¿verdad? Un maravilloso testimonio. Antes era ciego y ahora veo. Y hablamos el domingo pasado de la sencillez y la claridad que debemos tener cuando damos testimonio del Señor Jesús. No necesitamos conocer todos los argumentos apologéticos y doctrinales y conocer las nuevas corrientes de pensamiento, y etcétera, etcétera. Nos alcanza con estar seguros y conocer y tener el testimonio del Espíritu y saber lo que Dios ha hecho en mi vida y compartirlo con otras personas. Mira a Cristo, confía en Cristo, esto es lo que hizo Él. Recuerdo de niño cantar en la escuela dominical un coro que decía, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Ya está, es suficiente. La prueba te la doy, me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Vea que eso es lo que está diciendo él. Yo no sé si es pecador o no. Yo sé que yo no veía y que él ahora me ha dado la vista. No tengo conocimiento teológico como ustedes tienen, pero tengo conocimiento experimental, dice el hombre. Antes era ciego y ahora veo. No quiero ni puedo entrar en ese debate argumentativo porque hay cosas que yo no sé, pero sí voy a insistir en esto. Yo antes era ciego y ahora veo. Pero este hombre estos hombres, no cedieron en su intento de llevar al hombre sanado a su terreno, así que le vuelven a preguntar en el versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ahí encontramos lo que los fariseos deberían haber sabido. No hay duda, hermanos queridos, que los fariseos no habían encontrado nada en contra de Cristo. Y no encontrarían absolutamente nada. No habían encontrado y no encontrarían. Y haciendo siempre las mismas preguntas, obtuvieron siempre las mismas respuestas. Así trabajan los que interrogan, ¿verdad? Hacen una y otra vez las mismas preguntas en diferentes circunstancias, después de cansar a la persona, después de tratar de reducirla en su postura, y una y otra vez, porque el que miente se pisa el palito en algún momento.
El que miente cae en el lazo en algún momento, pero el veraz dice siempre lo mismo. La Biblia lo dice, el hombre veraz permanecerá en su dicho. Se lo vas a preguntar 50 veces y siempre te va a decir lo mismo. Y aquí vinieron al ciego una y otra vez y siempre respondió lo mismo. Me puso lodo en los ojos, me mandó a lavarme y cuando volví yo estaba viendo. No había otra cosa para decir. Esa era la verdad. Pero ellos insistían para ver si podían encontrar algo que pudieran usar, alguna contradicción, alguna zona gris. Insistían buscando alguna incoherencia. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez. Y en ese punto el hombre parece que se cansó un poquito, ¿verdad? El versículo 27 dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El hombre ya cansado se da cuenta que no les interesa a ellos conocer la verdad. Ya se da cuenta que le están haciendo la misma pregunta muchas veces, pero por otros motivos. No nace de un corazón enseñable, nace de un corazón incrédulo la pregunta. No nace de la disposición de escuchar y de aprender y de creer. Nace de la disposición de oponerse, de rebelarse, de agredir, ¿verdad? Algún detalle que pudieran usar en contra de Jesús para desacreditarlo. Eso están buscando. Parece que procuraban encontrar algo para decir, no se dejen encandilar por este milagro, sabemos que este hombre es pecador, tenemos pruebas, basta ya. Parece que están diciendo o pretenderían buscar eso. Y quedan así como los protectores de la fe, ¿verdad? Como los que protegen las almas. Querían encontrar algo para poder decir a la gente, no se dejen encandilar, no se dejen embaucar, es un pecador. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Y ellos quedaran como los protectores de las almas. Ya he respondido a estas preguntas, dice el hombre. No tengo nada nuevo para decir. Voy a decirles una y otra vez lo mismo. ¿Se ve la imagen allá? ¿Y está el 2 ahí? ¿Afuera tampoco? No debe extrañarnos que haya en apariencia un tono de irritación en las palabras, en las preguntas de este hombre, ¿verdad? En las respuestas. Ya se los dije. ¿Por qué me vienen a preguntar de nuevo? Ya se los dije y no quieren escuchar. ¿Por qué no quieren escuchar otra vez? ¿Ustedes también quieren hacerse finalmente sus discípulos? No hay duda que captaba la falta de sinceridad en ellos, ¿verdad? Mostrando mayor intrepidez que sus padres, les estampó en la cara. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y por supuesto ellos no esperaban, él no esperaba que les dijera que sí, pero lo habían cansado y les habla irónicamente. ¿Otra vez? Se los digo de nuevo, al final se van a hacer sus discípulos. ¿Por qué tengo que decírselos otra vez? Estaba cansado de las idas y venidas. Y no podemos perder y dejar pasar el término también. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya estaba pasando algo, ¿verdad?, en el corazón, en la mente de este hombre respecto a Cristo. Y a partir de este momento, hermanos y amigos, el tono de los fariseos cambia. Desde ahora, habiéndose sentido profundamente ofendidos por el sarcasmo del hombre sanado, habiéndose sentido profundamente ofendidos por el sarcasmo del hombre atrevido o el atrevimiento del hombre sanado, lo agredirían verbalmente e incrementarían la hostilidad de él en su contra. Fíjense que el versículo 28 se abre diciendo, y le injuriaron, perdieron las buenas maneras, perdieron los estribos, se salieron de cauce, ya no les importó nada, la rebelión del corazón empezó a surgir en toda su plenitud. Y mire cómo se cierra el versículo 34, y le expulsaron. ¿Verdad? Ya no daba para más. El hombre comenzaba a experimentar en carne propia el costo de seguir a Jesús.
Este hombre empezaba a experimentar en carne propia el participar de los padecimientos de Cristo. Tan nuevito en la fe, ¿verdad? Tan nuevito. Nosotros a los nuevitos los tratamos de llevar para que... Cuidado, que no se ofendan, que no tropiecen, que no se enojen. Ya temprano empezó a experimentar lo que significaba seguir a Cristo. Y con ira y con desprecio le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y no podemos ignorar el peso contrapuesto del tú con el nosotros. Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Él, un mendigo inculto, podía, si quería, hacerse discípulo de uno que ni siquiera se sabía de dónde había venido. Vos querés hacerte discípulo de este, hazte discípulo de él nomás, de este que ni siquiera sabemos de dónde viene. Nosotros somos discípulos de Moisés, y a Moisés le habló Dios. ¡Oh! Es como si dijeran, entre ese y Moisés ni siquiera da para pensar. Por supuesto, quédate vos con él, que nosotros nos quedamos con Moisés. A Moisés le ha hablado Dios, pero ese no sabemos de dónde salió. Y el tema que sacaron a luz aquí es el de la autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Quién le dio autoridad a Jesús para hacer estas cosas? La autoridad se la abrogó él. ¿Sabe? Ustedes han leído seguramente el Evangelio de Juan. Y la acusación de los fariseos era que Jesús se abrogaba una autoridad que venía de Dios, diciendo que era igual a Dios. Ese era su problema. Esa era la acusación. Quisieron apedrearlo porque con sus palabras se hacía igual a Dios. Pero no era que se hacía. De verdad que era. Era igual a Dios. Y ese era el problema para ellos. Sabían que Moisés estaba respaldado por Dios mismo, ¿verdad? Sabían que lo que Moisés enseñaba lo había recibido de Dios. Pero Jesús, ¿quién le había dado autoridad? ¿Quién le había enseñado? ¿Qué credenciales tenía? Qué ceguera, ¿verdad? Qué ceguera. Ya tenían las credenciales, eran las obras. En Juan capítulo 14, versículo 11, Él le habla a sus discípulos, pero establece ahí una verdad indiscutible. Juan capítulo 14, versículo 11, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí estaban las credenciales. Ahí estaban los certificados. Moisés habló con Dios, Dios habló con Moisés, pero ¿qué autoridad tiene? ¿De dónde la sacó? Las obras certifican que él y el Padre eran uno, y ellos debían haberlo visto. Interesante eso. Además había varios testigos que indicaban de dónde procedía Cristo. Miren unas páginas atrás en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. El capítulo 5 del Evangelio de Juan, el tema está planteado en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre, dice el versículo 26, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y escuchen, él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuarto, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y escuchen eso, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés. 5 testigos. El quinto testigo, Moisés. Ellos dijeron, nosotros somos siervos de Moisés, discípulos de Moisés. A Moisés le habló Dios. ¿Y de quién le habló Dios a Moisés? De Cristo. Lo dice ahí. No hay quien os acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 5 testigos invocó Cristo para que supieran y que habían dado testimonio de dónde provenía. Juan el bautizador, el Padre, las obras, la Escritura y Moisés. Alcanza con 3 para establecer una verdad, pero había 5 que daban testimonio de quién era Cristo. ¿Con qué verdad o sagacidad o autoridad podían decir, no sabemos de dónde viene? ¡Mentira! Sabían de dónde venía. Tenían el testimonio de Juan el Bautizador, el testimonio de las obras, el testimonio del Padre, el testimonio de la Escritura, el testimonio de Moisés, de quien decían que eran discípulos, pero no lo quisieron recibir. Eso es lo que debían saber. ¿De dónde provenía Cristo? Porque aquel de quien de ellos decían que eran discípulos, habían hablado de él, Moisés. No tenían pretexto. Era mentira que no sabían de dónde procedía. Sabían de dónde procedía. ¿Discípulos de Moisés son ustedes?, le diría el hombre. ¿De verdad? Entonces deberían haber sabido de dónde proviene ese. Porque fíjense que así hablan de Cristo. Nosotros sabemos, dice el versículo 29 del capítulo 9, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Mentirosos, incrédulos. ¿Cuánto tiempo habían disfrutado del testimonio de Moisés? ¿Cuánto tiempo habían disfrutado del testimonio de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo habían disfrutado del testimonio de Juan el Bautizador? Si todos ellos iban al Jordán para escucharlo. ¿Cuánto tiempo habían ya disfrutado de las obras que Cristo hacía? Pero no les había aprovechado en nada. Ya deberían saber de dónde procedía Jesús. Apenas Jesús apareció, deberían haberle conocido, pero no habían aprovechado los testimonios que tenían en sus manos y delante de sus ojos. Te pregunto, hermano querido, desde que te salvó el Señor hasta ahora, ¿has aprovechado el ministerio de la Escritura durante todo este tiempo? ¿Aprovechas desde que te salvó el Señor hasta ahora
el ministerio de la palabra de Dios? ¿Cuánto hace que oyes, que lees y que recibes información de la Biblia? ¿Cuánto hace? ¿Te sigues afligiendo por lo que ya no deberías? ¿Te sigues enojando por lo que ya no deberías? ¿Te sigues afanando por lo que ya no deberías? ¿Te sigues desanimando por lo que ya no deberías? ¿Te sigues frustrando por lo que ya no deberías? ¿Te sigues ofendiendo por lo que ya no deberías? ¿Te sigues sorprendiendo por lo que ya no deberías? Con el tiempo que hace que la Escritura está llegando a tu vida, ¿todavía sigues con estas niñerías? ¿Te ha aprovechado el ministerio de la palabra desde que te salvó el Señor hasta ahora? ¿Y cuántas veces le decimos a los hijos, cuántas veces te tengo que repetir la misma cosa? Te pregunto, ¿manifiesta tu conducta y tus respuestas un aprovechamiento sincero de la Escritura? ¿Manifiestan eso? Qué tristes las palabras que se escribieron a los hebreos. La carta a los hebreos, el capítulo 5. La carta a los hebreos, el capítulo 5, versículo 8, sin perder Juan 9, porque vamos a volver ahí. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos empezamos a restregar las manos diciendo, ¿qué va a decir de Melquisedec? Yo quiero saber de Melquisedec. ¿Qué personaje Melquisedec? Pero miren el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, porque aprovechan el ministerio de la palabra, aprovechan y lo ponen en práctica lo que aprenden, aprovechan lo que oyen, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor sabe que no pueden recibir más información ni más doctrina porque no han aprovechado lo que han recibido hasta ahora, igual que los fariseos. Tanto tiempo recibiendo el testimonio de Juan el Bautizador, de las obras, de las escrituras, de Moisés, pero no les aprovechó nada, porque cuando vino aquel de quien escribió Moisés, ni se dieron cuenta quién era. No les aprovechó. Sin embargo, este hombre es mendigo inculto, tan poco tiempo, y cuánto discernimiento y luz recibió y aprovechó. Aquí la expresión el uso que se dice en el versículo 14 implica usando las enseñanzas en la vida diaria. ¿Usted aprovecha el ministerio de la palabra cuando se predica? Yo he hablado con otros pastores y no vayan a malinterpretar lo que voy a decir. Yo sé que se puede dar una mala interpretación, pero no se la den. Uno predica una serie sobre cierto tema, 10 domingos, 5 domingos, 6 domingos, y de repente ve un hermano y dice, ayer escuché un mensaje en internet sobre tal tema, no sabe lo que fue para mi corazón. Y me dice, 10 domingos prediqué sobre ese tema. ¿Qué estaba haciendo mientras yo estaba predicando? No me malinterpreten. La pregunta es, ¿aprovechamos
el ministerio de la Escritura. Estos hombres tuvieron el testimonio de Moisés tanto tiempo. Moisés había escrito del Mesías, ahí lo tenían, y se atrevieron a decir, ese, ni sabemos de dónde salió. No les aprovechó en nada el ministerio de la Escritura. Volviendo a Juan capítulo 9, no dejen de escuchar otros mensajes, pero presten atención cuando se predica. En el capítulo 9, el gran final, versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea este hombre fantástico. La verdad es impresionante. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Aunque presumiblemente era una persona sin educación, el hombre sanado se convirtió en un maestro para estas autoridades de la ley. Se convirtió en un maestro. Presentó su argumento propio y eso fue demasiado. Él les dice, esto es lo maravilloso. ¿Qué era lo maravilloso? ¿El milagro en sí? No, lo maravilloso era que a pesar del milagro se resistieran a creer en Cristo. Lo maravilloso no era el milagro. Lo maravilloso era que habiendo lo que habían visto y teniendo el testimonio que tenían, se resistieran a creer. Eso era lo inconcebible para este hombre. ¿De verdad creen que Jesús es un hombre común? ¿De verdad creen que es un hombre semejante a nosotros en nuestra condición moral y espiritual? No lo puedo creer, dice el hombre. No puedo creer. Lo que hizo en mí es suficiente para entender que este hombre viene de Dios. No puedo creer que esto no sea suficiente para ustedes. Por eso los milagros, hermanos, nos salvan. No necesitamos una campaña de milagros para que la gente venga al conocimiento de Cristo. Lo que salva es la predicación fiel del mensaje del Evangelio llevada al corazón en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso salva, los milagros no. Pueden ver los milagros que sea. Se le dijo al rico que estaba sufriendo en la llama, mirá, no van a creer ni aunque uno se levante de los muertos. No van a creer. No van a creer. Interesante es que en cierta medida el fundamento, ¿verdad?, del argumento de este hombre era sano, ¿verdad? Dice el versículo 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre conocía la escritura del Antiguo Testamento, seguramente la había escuchado leer en la sinagoga. Y el vínculo entre la justicia de una persona y la respuesta a la oración de parte de Dios está establecido en el Antiguo Testamento. Lo que él está diciendo tiene asidero bíblico. Dios no lo hubiera escuchado si fuera un pecador. Dios no lo hubiera escuchado si no fuera justo. Dios no lo hubiera escuchado si no tuviera una relación correcta con Él. Y ustedes dicen, es un pecador, no sabemos de dónde sea, no viene de Dios. ¿Cómo se atreven a decir eso? Qué argumento, ¿verdad? Irrefutable el de este hombre contra los fariseos. ¿No saben de dónde vienen? Deberían saberlo. Viene de Dios. Y si viene de Dios, tienen que creer en Él. ¿Cómo se ha desarrollado la fe de este hombre? De decir simplemente que no sabía quién era, o decir que era un profeta, o de decir que no era pecador, ahora afirma que viene de Dios. Ha crecido la fe del hombre. Y aquello fue demasiado. Ellos no podían tolerar que este hombre los humillara de esa forma. Se vieron confrontados con la verdad y en lugar de humillarse y creer, se endurecieron. Y dice el versículo 34 al final, le expulsaron. Como si aquello solucionara la cuestión. Le expulsaron. Fíjense, hermanos y amigos, lo que buscaron evitar sus padres actuando con cobardía, lo obtuvo este hombre por su valentía.
que lo expulsaran. Con cobardía los padres evitaron que los expulsaran. Pero lo que recibió a cambio de su valentía este hombre fue que lo expulsaran. Y este hombre terminó fuera del sistema religioso muerto de su tiempo, pero siendo bienaventurado, porque sufrió por causa de Cristo y sufrió por causa de la justicia. Y no creo y no me digan que bienaventurado significa feliz, porque bienaventurado no significa feliz, significa muy bendecido, muy, muy bendecido. Y eso es lo que este hombre experimentó, una gran bendición por el hecho de sufrir por causa de la justicia. Hermanos y amigos, la experiencia del hombre sanado nos recuerda que la fe en Cristo puede complicar la vida. ¿No le parece? Claro que sí. Claro que la fe en Cristo puede complicarnos la vida. Lo que leemos aquí y de la vida de tantos otros desmiente la postura de que Jesús hace la vida más simple. No le diga a los de afuera, se te terminan todos los problemas si venís a Jesús. Le estaría mintiendo. Le estaría mintiendo si usted predica así. La verdad es que no nos imaginamos por qué caminos nos puede llevar el Señor. No tenemos idea. De lo único que podemos estar seguros es dónde termina ese camino y quién va con nosotros. Pero por dónde vamos no nos es dado saber. Gracias a Dios. Capaz que retrocederíamos espantados si supiéramos por dónde vamos a pasar. Tenemos que saber que la luz no puede convivir con la oscuridad sin que surjan fricciones, sin que surjan conflictos, sin que surjan tensiones. Déjeme decirle que la fe no hace que en las familias haya más paz. La fe no hace que en las familias haya más paz. Hay familias donde el hecho de que alguno de sus miembros ha llegado por la gracia de Dios a la fe, hay familias donde han surgido conflictos que ni se imaginaron, desde el momento en que uno de sus miembros puso su fe en el Señor Jesús. La fe no hace que en los matrimonios haya más entendimiento y tranquilidad, no lo hace. Hay matrimonios que se han partido, hay matrimonios que se han roto porque uno de ellos ha llegado por la gracia de Dios a la fe y se han generado problemas insolucionables humanamente hablando. Por eso se escribió 1 Corintios capítulo 7, porque en aquel entonces era común que uno se convirtiera y el otro cónyuge no. Y los creyentes preguntaban, ¿y qué hacemos? ¿Nos separamos? Porque no es creyente, me separo y me caso con otro creyente. ¿Tengo permiso para romper este matrimonio de yugo desigual y formar uno con alguien que cree lo mismo que yo? Pablo dice, no, quédate donde estás. Salvo que el incrédulo no quiera vivir contigo, quédate con él, testificá de Cristo, orá por él, tratá de ganarlo. Pero si él no quiere vivir contigo porque ahora eres una persona distinta, vete, abandónalo y quédate como estás. Por eso se escribió 1 Corintios capítulo 7, porque la fe en Cristo trajo problemas, trajo tensiones, trajo conflictos en el seno de las familias. Jesús lo dijo, Lucas capítulo 12, versículo 51, son palabras duras, no son de las que elegimos para poner en la puerta de la heladera, pero Lucas 12, 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Por causa de la fe, si usted se pelea por otras cosas, esto no es válido. Es por causa de la fe. Por causa de que uno pertenece a la luz y el otro pertenece a la oscuridad. El ser llevados por la gracia de Dios a la fe puede introducirnos en problemas tan impensados que tengamos la tentación de retroceder.
Los hebreos, aquellos a quienes se escribió la carta a los hebreos, llegaron a pensar, caramba, cuando no creíamos en Cristo, los familiares nos querían, nos invitaban a comer, cuando hacían pollo al disco y asado a las brasas, allá estábamos todos, no piensen en eso que es esta hora inapropiada. Pero ahora no nos invita nadie. Ahora que creemos en Cristo no nos invita nadie de la familia. Ya no quieren hacer negocios con nosotros, no nos compran lo que nosotros ofrecemos. ¿Qué tal si dejamos la fe en Cristo y volvemos al judaísmo para que se recomponga la relación? Y el Espíritu Santo, a través del autor a los hebreos, les dijo, ni se les ocurra, estarían cambiando lo superior por lo inferior. Quédense donde están es donde deben estar, en el Señor Jesús. Eso es. Corran con paciencia, no permitan que ninguna parte de su ser se salga de la pista, no saquen los ojos de la meta. Hay quienes ya lo consiguieron, sigan en carrera a pesar de las dificultades que les traiga la fe. Pero el hombre que había nacido ciego había recibido luz, ¿verdad? Y para él no había marcha atrás, no había marcha atrás. Estaba seguro y agradecido por lo que había sido hecho en su vida. Esa obra había generado una devoción y una lealtad hacia el que había obrado esa gracia, que nada ni nadie lo iba a intimidar lo suficiente como para retroceder. ¿Cómo voy a dejar de amar, de creer y de seguir a este hombre que me dio la vista? Jamás lo haría. Y eso que todavía no recibió la vista espiritual. Y lo expulsaron. El hombre que había nacido ciego no podía haberse imaginado el conflicto que se desataría por el hecho de que Jesús le diera la vista, ¿verdad? Ni se imaginó, pero seguro prefería ver que estar ciego. ¿Cuánto han sufrido algunos cristianos a lo largo de los siglos por causa de su testimonio en Cristo? Hay cosas increíbles que han sufrido cristianos por causa de su fe en el Señor Jesús. Pero seguro los sostenía la comprensión de la grandeza de lo que había sido hecho en ellos. ¿Cómo retroceder habiendo recibido una salvación tan grande? ¿Cómo retroceder? Y tú, hermano, te pregunto, ¿eres de cristal o eres un cristiano verdadero? ¿Eres de cristal o eres un cristiano verdadero? La generación de cristal, han escrito algunos y han posteado algunas cosas sobre eso. Dicen los sabios según el mundo que la generación de cristal son aquellos que han nacido a partir del año 2000. Es una generación caracterizada por una gran vulnerabilidad emocional, porque han sido sobreprotegidos por sus padres, porque sus padres han escogido una filosofía de crianza que les lleva a intentar librarlos de todo dolor posible. Hay que tratarlos con cuidado. La maestra le pone una mala nota, ahí va la madre a pelear con la maestra. El profesor le pone una mala nota, ahí va el padre a pelear con el profesor. Uno de los chicos se burla de él, ahí van a esperarlo a la salida. El líder de jóvenes no le dio una responsabilidad, ahí están los padres para protestar y llevarlo al líder de jóvenes a la horca que preparó Amán. Y el pastor no le dio alguna oportunidad, ahí están también para reclamar por sus hijos. Vulnerables emocionalmente, no tienen muy poca tolerancia esos chicos a la crítica, al rechazo y a la frustración. Por eso esa franja etaria es muy proclive al suicidio, porque no les enseñan a sufrir y no saben sufrir. Y cuando tienen que sufrir, sucumben y se derrumban. No se les ha preparado para aceptar, para enfrentar y para atravesar conflictos. ¿Y tú? ¿Eres un creyente de cristal? Te pregunto, ¿ante cualquier contratiempo ya te desanimas y ya estás a punto de retroceder?
Hay muchos así, hay que tener cuidado. Un pequeño malestar físico, un cambio en el clima, una dificultad familiar, una diferencia con un hermano, un desacuerdo con un proyecto, y ya nos rompemos, y ya retrocedemos, y ya dejamos de asistir, y ya empezamos a criticar a los hermanos, no como este hombre. Él sabía lo que había sido hecho en él, y se pondría firme al lado y de parte de aquel que le había bendecido en esa forma. ¿De dónde puede uno sacar fortaleza para quedarse a pesar de los conflictos? De Dios. De Dios. Mire la promesa que Dios le hizo a Jeremías. Jeremías, el capítulo 1. Impresionante las palabras. Jeremías, el capítulo 1, versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mando. No te permitas ser de cristal. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra toda, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Segunda Corintios, el capítulo 1. Segunda Corintios, el capítulo 1. Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Qué prueba para el cristal! Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es la clave. El Dios que yo tengo resucita a los muertos. ¿Cómo no me va a poder fortalecer en medio de un conflicto? ¿Cómo no me va a poder dar valor y denuedo para continuar mirando a mi Salvador a la luz de lo que ha hecho por mí, persistiendo hasta el final? ¿Qué Dios tienes tú que no es suficiente para impedir que retrocedas? ¿Qué Dios tienes tú? ¿Qué ejemplo? El hombre se paró frente a los fariseos y dijo: yo no sé si es pecador, yo era ciego, ahora veo. Voy con él. No dudo que viene de Dios. Ustedes hagan conmigo lo que quieran. Voy con él. Y lo expulsaron. Lo expulsaron. No retrocedamos ante los conflictos que nos puede generar nuestra identificación con Cristo, hermanos. Sí recordemos lo que ha sido hecho en nosotros. Amigo, quizá te asuste pensar en la posibilidad de sufrir si le das tu vida a Cristo. Quizá alguno piensa: pastor, ¿cómo va a decir estas cosas? Si hay algún incrédulo, no va a querer creer. No te asustes, o quizás te asustas al escuchar lo que puede traer a tu vida creer en Cristo. Pero déjame decirte algo. Tu seguridad eterna es mucho más importante que tu bienestar temporal. No importa por lo que tengas que pasar por amor a Cristo, si tu alma está salvada. El mismo Jesús dijo: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te va a aprovechar tener tranquilidad y bienestar y riquezas y salud y que todos te quieran si te vas derecho al infierno para pagar por tus pecados?
ve a la cruz, allí se pagó por tu pecado, reconoce tu deuda, recibe el saldo, recibe el perdón y prepárate para lo que sea, sabiendo que la eternidad es con Él. La eternidad es con Él. 3 aplicaciones prácticas de esto. No pienses, hermano, que el diablo se dará por vencido en su intento de hacerte trastabillar. No lo creas. Una y otra vez los fariseos buscaron al hombre para intentar hacerlo caer en una trampa. ¿Otra vez me vienen a preguntar? Ya les dije. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Porque no iban a descansar hasta intentar alcanzar lo que se habían propuesto. Y tú tienes que saber que el diablo no se va a dar fácilmente por vencido. Algunos creyentes muy confiados dicen, por eso yo ya pasé, por eso que está pasando el hermano, yo ya pasé, no me tengo que preocupar, ya lo vencí, ya no tengo que preocuparme tanto. Cuidado, Él no cejará en su intento de hacerte caer. Y te quiero advertir, y ojalá que no estés durmiendo, sino que estés escuchando. Cuando pienses que hay algo por lo que ya no te tienes que preocupar, ahí va a aparecer Él. Ahí va a aparecer. Ahí va a aparecer. Cuidado. En segundo lugar, no desaproveches el ministerio de la palabra. Presta atención. Guarda lo que escuchas. Estos hombres leyendo a Moisés por años, hablando de Cristo en sus escritos, y cuando vino aquel de quien había hablado Moisés y que ellos se jactaban que eran sus discípulos, no lo reconocieron porque no habían puesto atención, perdieron el tiempo. Así que cuando se predique no te duermas, cuando se predique no te distraigas, cuando se predique controla a tus hijos, cuando se predique no te pares, cuando se predique no dejes que tu mente se vaya para cualquier lado. Dios está hablando, escucha y aprovecha, no desaproveches el ministerio de la palabra. Y en tercer lugar, no olvides lo que ha sido hecho en ti. No olvides. El hombre sanado no tuvo miedo de ser expulsado y finalmente lo fue, pero eso para él no era un costo demasiado alto. No le importó pagarlo cuando pensaba en lo que había sido hecho por él. No era un costo demasiado alto para quien había recibido tanta gracia y tanta bondad. Fijémonos, hermanos, la oposición para este hombre vino de parte de los líderes religiosos. Aquello podía haber sido terrible para este hombre. No fue de los vecinos ni de su familia, de los líderes religiosos. Él podía haber dicho, si los que me tienen que apoyar se me oponen, ¿dónde me metí? En vez, mejor salgo de acá. Él podía haber dicho eso. Pero no podía obviar lo que había sido hecho en él. No podía ignorar lo que había sido hecho en él. Sea un cristiano firme, hermano. No seas un cristiano de cristal que por cualquier vientito ya empieza a estornudar. Sé un cristiano firme. Recuerda qué ha sido hecho en ti y quién está de tu lado. No lo olvides. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar de estos hombres que se jactaban de lo que sabían. Sabían quién era Moisés y que Dios le había hablado, pero no supieron lo más importante, reconocer a aquel de quien había hablado Moisés y ser salvos de una eternidad de sufrimiento y castigo. Señor, cuántas advertencias y cuánto ánimo en la Escritura para nosotros. No permitas que descuidemos y desaprovechemos el ministerio de la Escritura. Oh Señor, ayúdanos
a ser fieles los que venimos al púlpito, a ser atentos los que estamos en el banco. Que así sea, Señor. En el nombre precioso de Jesús, nuestro precioso Salvador.